Amantísimo Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, por la libertad también que nos regalás de poder abrir esta preciosa perla que nos has dado, que son tus palabras, son tus dichos, Señor, que has dado a través de los padres, de los profetas, pero que en estos últimos tiempos nos has hablado a través de tu Hijo, Señor. Te rogamos en esta hora en especial que la voz de tu Hijo se haga clara, se haga sencilla en nuestros corazones para poder entenderla y comprenderla, y sobre todo en el estudio de profecías, que el mundo lo considera difícil y complicado. Señor, te rogamos que tu presencia la haga sencilla y simple para nuestros corazones. Te rogamos para que podamos entender y comprender cada día más acerca de Jesús, y te rogamos, Padre, para que implantes en nuestros corazones el testimonio de tu amado Hijo, que podamos cada día reflejar a Jesús en nuestra vida. Te pedimos por los que están aquí presentes, por nuestras familias, por cada uno de los que representamos, y te rogamos, Padre, para que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, no solamente en nosotros, Señor, sino en aquellos que queremos y todavía no han alcanzado este mensaje. Rogamos por ellos también, lo pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos, y gracias también a los que se están dando cita en esta hora a través de internet. Les recordamos, bueno, a los que nos están acompañando por primera vez y a los que nos están viendo, lo pueden hacer, es gratuita las conferencias, y acá en Mar del Plata, Alvarado 2345, quienes quieran participar lo pueden hacer de manera gratuita, somos gustosos de poder hacerlo, tanto estas como las que se están dando acerca de salud. El tema de hoy, como bien dice la imagen, que voy a tener varias en pantalla, solamente a título ilustrativo, no es para nada lo que es la realidad, pero sí es a título ilustrativo de lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con los eventos finales y el cielo. En realidad es una serie, yo esperaba que sean 4 series nada más, pero tal vez cada una de esas series se dividan en 2 partes, que tienen que ver con los eventos finales, los eventos que, las señales que a nosotros nos anuncian que Cristo viene pronto, divididos en 4 partes. En el cielo, el contexto celestial, en la tierra, tanto en el pueblo de Dios como en la iglesia, que no lo representa a Dios, sino esa iglesia que presenta la Escritura como ramera, como apóstata, así también el contexto mundial. Entonces vamos a ver esas 4 divisiones y cómo esas 4 partes de una misma cosa nos llevan nosotros a entender el tiempo en el que estamos viviendo y cómo debe ser nosotros nuestra preparación para el tiempo final. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en el cielo? Sería el tema de hoy. Puse un versículo que no creo que lleguemos a mencionarlo hoy por la distancia, el tiempo, pero que tiene que ver con lo que va a hacer Miguel. Miguel en un tiempo se va a levantar, dice Daniel 12:1. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero como yo vi una vez en una película hace mucho tiempo atrás, que son esas que me gustan, que arrancan desde el final y después te dicen, no, todo esto que vos viste, bueno, pero así no comenzó todo. Dicen, esto no es el principio de la película, y se va retrocediendo hasta llegar a ese punto en el que nosotros estamos hablando. Me interesaría poder arrancar con el libro de Apocalipsis para poder entender por qué Miguel se levanta para liberar al pueblo, por qué se tiene que levantar. ¿Quién es este Miguel? La Escritura habla de un Miguel, habla de un arcángel. Hoy no voy a detenerme en explicar versículo por versículo, pero en modo de resumen, Miguel es el mismo que está peleando contra Satanás en Judas. Si ustedes leen Judas capítulo 1, verso 9, dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y este mismo Miguel, que se va a pelear contra Satanás, diciéndole, no atreviéndose a proferir maldición contra él, sino diciendo, el Señor te reprenda, esa misma frase, el Señor te reprenda, es la misma que utilizan en Zacarías capítulo 3. Les voy a pedir, si tienen papel, anoten. Hoy vamos a ver chorrera de versículos, y tal vez me puedan seguir en algunos, en otros no. Yo los que necesito les voy a decir específicamente que me acompañen, pero esto solamente. Judas 1:9
dice que Miguel es el que está contendiendo con Satanás y le dice, ¿qué cosa? El Señor te reprenda. En Zacarías capítulo 3, verso 1 al 3, nos va a mostrar el caso de Judas. Judas era un sumo sacerdote en los tiempos que Israel, la tribu de Judá particularmente, estaba volviendo de años de esclavitud. Y en ese tiempo tanto Zacarías, que era el gobernante que acompañaba, como Josué, que era el que llevaba el cargo de sumo sacerdote en ese tiempo, aproximadamente año 500, 400 antes de Cristo, antes del 457 seguro, que es la reconstrucción y la orden de Artajerjes, le dice, a modo de visión, que se le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Este Jehová utiliza la misma expresión, y fíjense que dice, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Hay un Jehová que le está diciendo a Satanás que otro Jehová lo reprenda. Jesús recibe, dice Filipenses 2:11, un nombre más excelso. Hebreos 1:4 dice exactamente lo mismo, que Jesús recibe un nombre más excelso que los ángeles. Ese nombre en el Antiguo Testamento era conocido por Jehová. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo o esto está muy enroscado? Miguel dice Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Zacarías dice Jehová te reprenda. Miguel y Jehová son la misma persona. Miguel es Cristo. Miguel es nuestro Señor Jesucristo, el que está hablando acá. Y ese Señor Jesucristo es que en algún tiempo se va a levantar. Pero ¿de dónde se levanta? ¿Y en qué tiempo se está levantando? Si me acompañan al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, vamos a encontrar algo que nos va a ir guiando. Yo lo que voy a hacer es presentar a grandes rasgos. No me voy a meter en cada uno de los detalles, salvo los que sirvan para la presentación de hoy, pero sí para tener un pantallazo de lo que son los eventos finales. Amén. No me voy a tener en un desarrollo histórico, sino lo que ustedes puedan entender y ver a través de la Escritura, lo que ustedes puedan leer a través de texto con texto, pasaje con pasaje, versículo con versículo. ¿Cuál es mi idea? Que ustedes después puedan leerlo, puedan encontrar en sus Biblias esto y puedan ustedes investigar y pedirle al Señor, Señor, mostrame, ¿esto es así? Y puedan tener las herramientas para poder encontrar cada una de estas cosas. Seguramente van a encontrar mejores cosas que las que voy a mostrar acá, porque el Señor les va a hablar de una manera muy distinta a la que me habló a mí. Pero todas estas cosas que vamos a ver son el panorama general. Y esto que estamos viendo, que son los eventos finales, como bien dije, vamos a ver la siguiente diapositiva, son de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, nos comenta que esta revelación, que eso significa el libro de Apocalipsis, ¿saben? En inglés, Apocalipsis significa no sé, revelación, ¿no? Revelation. A nosotros nos suena algo escondido, algo oculto. Pero hay dos tipos de palabra que se usan en griego, ¿no? Apocalipsis y algo apócrifo. Apócrifo es algo que está escondido. Vienen los libros ahora apócrifos, el libro de Judas, el Evangelio de Judas, el libro de Tomás. Libros que están escondidos y que ahora van a salir, que están... Y lo que es Apocalipsis tiene que ver con lo contrario de apócrifo. O sea, lo que es revelado. A nosotros nos han inculcado por las películas, por los medios de comunicación, que Apocalipsis es lo complicado, lo misterioso. Pero nada de eso es lo que aparece acá. Nada de eso de lo que ustedes escucharon alguna vez es lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Si nosotros somos de aquellos que está hablando el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo, o sea, el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación, lo que se manifiesta, lo que se muestra. Hoy ya no se usan las cámaras de rollo antiguas. Hoy uno saca una foto y aparece. Pero antes, cuando uno sacaba la foto, ¿qué tenía que hacer con el rollo? Mandarlo a revelar. Ese rollo, cuando lo revelabas, aparecían en la imagen los colores, las figuras, los personajes. Apocalipsis 1 dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio.
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esto que estamos viendo nosotros, que es el libro de Apocalipsis, no es otra cosa sino un mensaje que Jesús envió desde el cielo. Ese mensaje no proviene de Jesús. Y si nosotros vamos siguiendo cómo es la secuencia, cómo es la cadena de esta información, vamos a encontrar que Jesús recibe esta información de Dios. Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios es la fuente de toda sabiduría. Dios dice el libro de Santiago, Santiago 1, a ver si no... Sí, gracias. Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden, ¿de dónde? Santiago 1, 17. ¿De dónde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto? Desciende de lo alto, del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Evangelio también vamos a encontrar que Jesús no hablaba sus propias palabras, sino que las palabras que hablaba eran las de su Padre. Esta es una costumbre que tenía Jesús, y no porque Jesús no pudiera decir algo importante o porque no tuviera un mensaje para nosotros, sino porque del Padre procede todo. Y esto que procede, lo que vamos a leer, fue manifestado por Jesús, y lo que envió Jesús fue declarado a Juan por medio de ¿quién? De su ángel, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Y esto que envió por su ángel, Jesús tiene un mensajero, que es el ángel Gabriel, es el ángel de la profecía. El ángel que habló a Daniel, en Daniel capítulo 9, ¿en qué horario? ¿Saben ustedes en qué horario habló? Usted puede decir que detalle menor, Dios habla siempre, mañana, tarde, mediodía, en cada horario habla Dios. Pero hay un detalle especial, dice que Daniel en el capítulo 9 está orando y pidiéndole al Señor por el perdón, estaba intercediendo por el pueblo de Israel, porque él veía que la profecía de Jeremías se cumplía, los 70 años de Jeremías se estaban dando. Jeremías había dado una profecía que decía que el pueblo de Israel iba a estar 70 años en Babilonia, y Daniel veía que se estaba acercando el cumplimiento, y no entendía por qué no se estaba llevando a cabo esa profecía en particular en su tiempo. Y pensó que había un problema en el pueblo de Israel por el cual él debía interceder. Y dice esto, que es una promesa, es preciosa, que ustedes debieran guardarla en su corazón en cada momento de dificultad en la que se encuentran. Pero sobre todo, en el estudio de la profecía, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, verso 20, dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando ¿qué? Cuando el varón Gabriel es el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de ¿cuándo? A la hora del sacrificio de la tarde. No es que Dios no pueda hablar en otros momentos, pero no vamos a ver que particularmente estos horarios son muy especiales para el Señor. Horario de la tarde. No, por eso que me interesa hacer estas charlas de profecía en esta hora, que son los horarios donde ellos tenían, cuando bajaba el sol, el momento de estudio de la profecía. Ven que no está todo sacado de contexto, todo tiene una explicación. ¿Y qué le dice? Le hizo entender y me habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio que oró, ni bien estaba comenzando pidiendo por su pueblo, en ese mismo momento se produce algo que nosotros no podemos entender y comprender, que es un viaje de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, miles de millones de kilómetros de años luz, en un segundo. Y en ese segundo, en ese instante se le revela a Daniel, en ese instante se nos está revelando ahora, por medio de su palabra. Y tengan certeza
que de la manera que sucedió con Daniel, en esta hora hay ángeles a nuestro alrededor que nos están trayendo su palabra de lo que está en la profecía. Amén. Ellos están a nuestro alrededor, en nuestra situación, en los momentos buenos, en los momentos malos, ellos están a nuestro alrededor ayudándonos. Pero hay un detalle muy especial, que ellos lo que desean es traer sus palabras. ¿Por qué? Hebreos 1, verso 1 al 3, dice que Dios habló de muchas maneras. Hebreos 1, me acompañan con sus Biblias, dice verso 1 y 2, Dios, Hebreos capítulo 1 hasta el Nuevo Testamento. Hoy le dije que íbamos a gastar la Biblia. Vamos a buscar de acá para allá, pero van a entender por qué. Hebreos 1, 1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, Dios habló. Dios es el que habló a lo largo de la historia, pero habló a través de profetas y de su Hijo. En estos postreros días nos reveló el Apocalipsis a través de él. Pero no solamente Cristo habla, también dice, ven capítulo 2 del mismo libro, verso 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, que dice, ¿por quién fue dada esta palabra? ¿Por quién fue esta palabra dicha? Por medio de los ángeles. En Hechos capítulo 7, verso 53, nos va a decir también qué palabra entregaron también. Entregaron muchas. Vemos que en el caso, por ejemplo, de Daniel, entregaron la profecía. Vemos también que en el caso de María, recibió el ángel la visita. María recibió la visita del ángel Gabriel y le dijo, bienaventurada eres mujer, ¿se acuerdan? Y ahí fue que le dijo que iba a tener este don de parte del Padre, que era recibir a Cristo como un niño y criarlo, al Salvador del mundo. Hechos 7:53 nos dice, vosotros que recibiste la ley, ¿por quién? Por disposición de ángeles. Los ángeles tienen un lugar muy especial. La palabra ángel se traduce también como mensajero. Y lo que hacen estos mensajeros es llevar la palabra de Dios, pasando por Jesucristo, por su ángel Gabriel, por sus ángeles, llegando a través de su siervo, que es Juan, para recibirla a ¿quiénes? ¿Quiénes la tienen que recibir esta palabra? ¿Quiénes pueden recibir esta palabra? Dice, ¿todos? ¿Esta palabra la reciben todos? Apocalipsis 1.1 dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra no está dada para estudiantes de teología, la palabra no está dada para pastores, la palabra no está dada para sacerdotes, curas, padres de iglesia, la palabra no está dada para rabinos, no está dado para siervos. Y un siervo es siervo cuando obedece. La palabra siervo es aquel que tiene un amo, es aquel que sirve. Entonces, ¿podemos nosotros amar a Dios y decir, bueno, yo temo a Dios, yo le amo, y está bien? Podemos estar justificados. ¿Saben lo que es justificados? Justificación en la Biblia es perdón. Podemos aceptar el perdón de Jesús. Pero eso no es lo que nos está pidiendo la Biblia. Podemos estar santificados, crecer en ese camino. Decir, bueno, yo guardo los 10 mandamientos. Pero eso no alcanza. Lo que nos está pidiendo Jesús, no solamente que estemos justificados y santificados, es que nosotros seamos siervos, que vayamos más allá de lo que Él nos está pidiendo. Que sigamos, como dice en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, perdón, pues no... Dice el pasaje que estos que les sirven, estos siervos,
siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. No tengo el pasaje en el 15. Porque estos están delante del trono y le sirven día y de noche en su templo, y él está sentado sobre el trono y no. Gracias. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Gracias. El libro de Apocalipsis llama la atención a ellos, a estos siervos. Y hay una bienaventuranza para cada uno. Dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado también los que oyen las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis 1:3, y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay muchas cosas por las que nosotros debiéramos entender lo que está en el Apocalipsis, pero una en particular, porque el tiempo está cerca. Y yo le diría a Juan, ¿cuán cerca, no? 2000 años. Año 96, dicen los que saben, por lo menos dice acá en mi Biblia, año 96, pero finales del siglo I, Juan en la isla de Patmos está escribiendo este libro. El tiempo está cerca. Y si bien el Señor dice que un día para Él son como 1000 años y 1000 años son como un día, dice que el tiempo está cerca, ¿verdad? ¿Cuán cerca, Señor? ¿Cuánto faltará para esto? Pero no es el centro del estudio el tema ese, sino cuál es el centro de Apocalipsis y qué en relación a lo que veníamos hablando. Juan, en la otra diagrama, imaginémoslo sentado en la isla de Apocalipsis recibiendo esta revelación. Y si leen Apocalipsis capítulo 1, que les invito a que lo hagan, van a encontrar que el centro del libro no es otra cosa, sino Jesucristo. Hay una presentación de Jesús, hay una presentación de su mensaje, dónde está Él y cuál es su misión. ¿Y quién es este Jesús que nos presenta el libro de Apocalipsis? ¿Hemos visto imágenes de Jesús? Miles, ¿verdad? Recordarán Jesús con un cordero, abrazando a una persona, en la calle. Hoy voy a poner algunas más. Pero hay una descripción que nos da el libro de Apocalipsis que es muy interesante para que nosotros la tengamos en cuenta, porque esto nos va a revelar un poco qué con respecto al cielo. Nos va a decir en el versículo 5, Apocalipsis 1:5, dice, en este saludo que hace Juan a las 7 iglesias en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, que es el Padre, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Estos espíritus, Hebreos 1, 7 y 13 y 14, nos van a decir que los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles hacen esta función de espíritu. Esos 7 espíritus que están delante del trono son esos 7 ángeles del Señor. Y el verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Él viene, ¿no? Dice, y aquí que vienen las nubes, y todo ojo lo verá. ¿Qué es este Jesús del que nos está presentando? Lo presenta primero como el testigo fiel. Un testigo es el que da testimonio, ¿verdad? Y nos dice, esto lo vuelve a repetir en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice que es el Amén, el que le escribe a la Odisea, el testigo fiel y verdadero. O sea, es el que nos va a decir la justa. Juan 8:15, el libro de Juan, tengan un papel en Apocalipsis porque vamos a ir y volver varias veces. Juan capítulo 8, verso 15, nos dice, el 14 y 15, perdón. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio ¿qué es? Verdadero.
En la antigüedad, el testimonio que se validaba era el testimonio de ¿cuántas personas? De 2 o 3 personas. Si no pasaba por 2 o 3 personas, como vamos a leer en el contexto, el testimonio no era verdadero. Pero Jesús, aun cuando no pasó por ese filtro, y él va a decir, igualmente mi Padre y yo somos, esto está en el verso 10:25, que va a decir, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Perdón, eso iba después. El verso 8:18. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces vemos que a pesar de que Jesús tenía el testimonio del Padre para certificar que era el testigo verdadero, Jesús mismo podía dar testimonio de que sus palabras son verdad. Él te está diciendo con esto que lo que Él te va a decir es verdad. ¿Y saben por qué dice esto? Porque Satanás desde un principio lo primero que hizo fue decirle a Eva, a nuestros primeros padres humanos de carne, de sangre, fue decirle lo que Dios te dijo no es verdad. ¿Es verdad que Dios te dijo no comas de este árbol? Lo primero que hizo Satanás es poner en tela de juicio el amor de Dios. Y eso Satanás lo viene haciendo y lo seguirá haciendo hasta el tiempo del fin. Por eso es necesario que nosotros encontremos en Jesús, cómo se presenta, alguien que nos da un testimonio verdadero, un testimonio cierto. Es necesario que encontrar en Jesús este carácter. También nos dice que es, ¿qué cosa? Además del testigo fiel. ¿Qué otra cosa nos dice que es Jesús? Apocalipsis capítulo 1, verso 5. ¿Qué otra cosa nos dice que es Jesús? Dice que es el testigo fiel. Segundo, que es el primogénito de los muertos. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Colosenses 1, libro de Colosenses, un libro chiquitito, que está... ¿Dónde? ¿Después de qué libro? Filipenses, Colosenses. Dice el capítulo 1, el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el 18 lo explica. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Colosenses nos va a decir que Él es el primogénito. Primogénito significa el primer nacido. Así como unigénito significa el único nacido. ¿Significa eso? ¿El único engendrado? ¿La verdad? El primogénito significa el primero. Hay dos características. Unigénito, que eso nos vamos a ver porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que es la misma expresión que se utiliza para Abraham cuando él va a matar a su unigénito, a su único engendrado, a su único que era Isaac. No porque no haya tenido otro, pero por medio de su única mujer, de su mujer que era Sara, fue su unigénito, el único nacido del vientre de esa mujer. Jesús, Él es primogénito también. ¿Y por qué habla de primogénito? Dice que es el primer nacido de entre los muertos. El primer resucitado, como bien dijo Cecilia. ¿Pero por qué primer resucitado? ¿No hubo Moisés antes? ¿No resucitaron otros antes? Lázaro, por ejemplo. Pero Lázaro resucitó en esta vida y murió. Pero hubo otros que resucitaron para vida eterna, ¿verdad? Moisés es uno de ellos que resucitó para vida eterna. ¿Por qué nos dice que Jesús es el primogénito? ¿Por qué nos dice que Jesús es el primero que... Y acá nos dice, es el primero, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay una diferencia entre lo que hizo Moisés de lo que hizo Cristo. Cristo era el único que podía, como dice acá, por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas. Moisés, con su muerte y resurrección, no podía reconciliar a la humanidad con la divinidad. Cristo fue el primero, y no solamente fue el primero, sino el único. Por eso dice el primero y el último, no va a haber otro como él. Él fue el que murió, pero no la muerte que nosotros morimos, sino esa muerte que es imposible de volver de ella, que es la muerte donde no hay intercesor, que es la muerte en la que Cristo murió. Nosotros hoy morimos con una muerte en donde podemos tener la esperanza de la vida eterna, donde morimos con la esperanza de que Cristo es nuestro Salvador. Pero ¿qué Salvador tenía Cristo? ¿Qué Salvador podía poseer Cristo? Entonces necesitaba el ser humano a alguien que pudiera salir como garante nuestro. Cristo salía como garante porque era el único que podía venir a esta vida, a esta tierra, con nuestra carne, con nuestra naturaleza, y vencer en nuestra naturaleza el pecado. Y reconciliar, como dice acá, todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Habían cosas que había que reconciliar con el cielo. Por eso los eventos finales y el cielo es muy importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta. Hay algo que el enemigo no quiere que veamos en estas cosas, en este dato en particular. ¿Qué otro detalle más? Me gustaría leer 2 versículos más de Colosenses para que ustedes lo tengan en cuenta después, si no volver, que es el 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos. ¿En dónde? En vuestra mente. Me llamó la atención esa expresión. En vuestra mente éramos enemigos de Dios. Podríamos decir, ¿y por qué no en el cuerpo? ¿Por qué en la mente? La mente está coordinando todo. Y nosotros en Cristo, dice 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando nosotros vencemos esta mala tendencia y tenemos una tendencia mejor, cuando nosotros hacemos ese cambio. 1 Pedro, sé que por ahí estoy yéndome a otros temas, pero sé que en cierto sentido esto lo puedo servir para unir otros cabos de lo que vamos a hablar hoy. No estoy hablando directamente de lo que está pasando en el cielo, pero son temas importantísimos para nuestra vida y nuestra experiencia como cristianos. Hay un tema especial, dice 1 Pedro capítulo 3, verso 21, que el bautismo que corresponde a esto, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias, 1 Pedro capítulo 3, verso 21, no quitando las inmundicias de la carne, sino, y presta atención, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ven cómo está todo ligado con todo? El bautismo es un símbolo de la resurrección de Jesús. Y el bautismo a nosotros lo que nos da es la certeza, la aspiración, no que nos pone así como una varita mágica, ¡tling!, ya tiene la mente de Jesús, sino como la aspiración de esa buena conciencia. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, dice Hebreos, aún siendo el Hijo, aprendió la obediencia. Aún siendo Jesús y aún siendo el Hijo, Él aprendió la obediencia. ¿Cuánto más nosotros como humanos, como pecadores, cuánto más debiéramos aspirar a esta buena conciencia? Amén. Y lo que nos dice acá acerca de este Cristo, primogénito de los muertos, también va a agregar Apocalipsis capítulo 1, que no solamente es testigo, que no solamente es el primero que nos da a nosotros la certeza de que tenemos vida eterna. Es más, Romanos 1:4 nos dice que es hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. O sea, era hijo de Dios por muchas cosas, pero por la resurrección de los muertos dice que es de verdad. Antes decíamos, Jesús sí es el Hijo de Dios, le decían antes de que resucitara. Sí, es posible. Es más, Satanás lo tienta en el desierto diciendo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres... Pero cuando Él resucitó a los muertos, certificó, selló de que Él era el Hijo de Dios. Y dice Apocalipsis 1, verso 5, que también es el soberano de los reyes de la tierra. 1 Corintios 15, 20 al 28. 1 Corintios 15, 20 al 28.
dice que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su tiempo, a su orden, ¿no? Cristo, las primicias, luego los que son en Cristo, en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y termina diciendo Pablo que cuando termine esto, y el postrer enemigo es la muerte, cuando termine esto, todas las cosas serán sujetas al Padre. O sea, el Padre le da al Hijo el dominio de todo, menos de Él mismo, menos del Padre. El Hijo tiene autoridad sobre todo, menos sobre el Padre. Qué diferencia, ¿verdad?, en tener una religión verdadera, correcta en lo que está en la Escritura, decir, el Hijo está sometido al Padre y el Hijo puede dominar todo excepto al Padre, y que esto le da la potestad a Jesús de poder vencer a la muerte. Y luego de que todo esté sujeto al Hijo, entonces también el Hijo se sujetará al Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos estar sujetos al Padre si Jesús lo está de Él? Sin embargo, es llamado soberano de los reyes de la tierra, testigo fiel, primogénito de los muertos y nuestro Salvador. Dice que por su sangre fuimos lavados, nos lavó y nos amó por su sangre para ser reyes y sacerdotes. También lo describe como ¿qué otra cosa? Apocalipsis 1:11 lo describe como el alfa y el omega. Apocalipsis capítulo 1, verso 11 lo describe como el alfa y el omega. El primero y el último. El alef y el tab, dirían en hebreo. En español, la A y la Z. Es todo el abecedario. Es todo. Cristo es todo. Es lo primero, es lo último. Es todo Jesús. Dice Apocalipsis 1, 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que tiene la potestad de haber pasado por la muerte, realmente. Jesús no murió en ficción. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, cuando dice que lo dio, está diciendo que realmente lo dio. Está diciendo que había una posibilidad de que Jesús no vuelva a la vida. Cuando entendemos que lo que nos está diciendo la Biblia es real, y cuando nos está diciendo que Él es el testigo fiel, y cuando nos está diciendo que Él estuvo muerto, pero vivió, no nos está diciendo una mentira. El Señor está hablando en verdad. Nos está diciendo esto, que es tu salvación y la mía, salió muy caro. Fuimos comprados por precio. Esto salió muy caro. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y le decía a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa, no lo estaba diciendo como actor. Él no era un actor de reparto. No estaba diciéndole al Padre algo que en realidad no era. No le estaba diciendo, Señor, pasá de mí esta copa, pero yo sé que puedo resucitar. No le estaba hablando, le estaba hablando del corazón. Le estaba diciendo las expresiones más profundas que había en el alma de Cristo en esa hora tan difícil. La muerte de Cristo no ocurrió en la cruz. La muerte de Cristo ocurrió en el Getsemaní. En ese punto, Él se entregó al Padre. A partir de ahí, todo lo que ocurrió fue por la decisión que tomó. Pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad. No sea mi voluntad, sino la tuya. Este Jesús que nosotros hemos visto en películas, que hemos visto en imágenes, el apóstol Juan lo describe de una manera muy especial, tanto en su apariencia como en su vestimenta. Dice el verso 12, que se volvió para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Tengan todos estos detalles para entender dónde está parado Jesús. Ahí está la imagen.
y más o menos va a ir describiendo, por eso dije, son imperfectas estas imágenes. Pero mientras la ven, presten atención en esto. Dice, y en medio de los 7 candeleros que aparecen, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La apariencia era como un hijo de hombre, era como un humano. Cuando pero sí sus amigos fueron puestos en el horno de fuego ardiente, Nabucodonosor vio a uno como hijo de los dioses. No ve nada más a un dios, no ve dioses, vio a uno como hijo de un dios. ¿Cómo habrá llegado ese conocimiento a Nabucodonosor de que existía un hijo de un dios? ¿Verdad? Porque uno sabe y entiende que en la antigüedad solo creían en Dios el Padre. Sin embargo, nos vamos a sorprender que Proverbios, capítulo 30, verso 4 dice, ¿y quién subió y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. En la antigüedad, ya los hebreos creían en el Hijo de Dios. En la antigüedad creían, dice, ¿cuál es su nombre? ¿Y el nombre de quién? De su hijo. Ustedes saben que quienes solamente creen en el Antiguo Testamento, actualmente la religión judía, solamente creen en Dios, en uno solo. Sin embargo, para ellos que creían en esta misma Biblia, que es el Tanaj, ya entendían y creían de que había un hijo. Y este que ve el apóstol Juan, uno con apariencia de hombre, dice que tenía cabeza y cabellos de color blanco. Esto para que lo anoten, Isaías capítulo 1, verso 16 al 18, nos dice que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La lana, el color blanco de la lana, el color blanco de la nieve, simbolizan, ¿qué cosa? La pureza, el no pecado, ¿verdad? La justicia, las acciones justas de los santos. Los ojos también como fuego, sus pies como bronce. Y vamos a hacer esta combinación de blanco y dorado, de lo que es el dorado de su ley, lo que es el cielo, ¿no? El sol y las nubes, lo que tiene que ver con lo celestial. Hay una palabra hebrea que resume esto, que es Shamaim, que es los cielos, y es una composición de agua y fuego. De lo blanco, la pureza, lo que es Él, y del fuego. Es esto que lo compone a Él. Y así como lo que es lo que lo compone, vamos a ver que la destrucción del mundo viene por esos mismos elementos. Agua en un principio, lo que es la pureza, lo que limpia, y fuego en el tiempo final. Ven que todo está conectado, todo lo que tiene que ver con el cielo está conectado con la tierra. Esta vestimenta también dice que es larga, ¿verdad? Vestidos de una ropa que les llegaba hasta los pies, con un cinto de oro. Hay otra imagen muy linda que refleja el mismo pensamiento. Tiene que ver con las vestiduras sacerdotales. En Levítico, capítulo 16, y nos vamos a poner ahora un poquito para hablar del santuario. Levítico, capítulo 16, versos 2 al 4. Levítico, libro del Antiguo Testamento. Capítulo 16 es el capítulo que habla acerca del día de expiación. No es que no haya otros capítulos, pueden leer Éxodo 28, en fin, hay muchos capítulos que hablan sobre la vestimenta. Pero en Levítico capítulo 16 nos va a hablar de un día muy especial. Un día donde se produce una limpieza. Dice el verso 2, y Jehová le dice a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario. ¿Dónde? Detrás del velo. Todo el año entraban en el santuario, pero había un momento en el año donde entraban detrás del velo. ¿Por qué? Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera.
porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Hay un momento donde él, sumo sacerdote, pasaba detrás del velo, detrás de este compartimento. Hay un momento donde el sumo sacerdote, no le dije la imagen, pero para que me sigan también desde internet, puse la imagen del santuario. Hay un momento donde el sacerdote ingresaba para limpiar lo que había ensuciado en la cortina de la sangre de todos los corderos que mató durante el año. Y nos dice que no todo el año puede entrar el sacerdote a esta parte. Hasta acá, que es el lugar santo, podían entrar. Al lugar santísimo, al lugar más santo de Dios, no podía entrar todo el tiempo, solamente una vez. ¿Por qué? Dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y dice el verso 4, se vestirá la túnica santa de lino. No todo el año se vestían de esta túnica. Había un momento donde se vestía de una túnica especial, la túnica santa de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se vestirá, se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Bueno, vamos a ver que hay muchos detalles que va a dar la Escritura, pero ¿por qué este sacerdote, a diferencia de Cristo, no lleva el mismo cinturón que lleva Cristo en esta imagen, ¿no? Un cinto de oro. ¿Por qué el sacerdote llevaba todo de lino, hasta el cinto de lino? ¿Qué representa el oro? Dice en la Odisea, el mensaje es pureza. En la Odisea, el mensaje a la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, nos va a decir que compre de él oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque los odicenses creían que tenían oro, creían que eran ricos en acciones justas. Y si vemos en Levítico capítulo 16, va a decir lo siguiente, verso 11. Que hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suya. Entonces, si vemos todavía de vuelta la imagen del santuario, lo que él hacía era ingresaba, y primero, en esta parte que era el atrio, lo que hacía era mataba un becerro por sus propios pecados. Primero mataba, hacía un sacrificio por sí mismo y su familia. Después, verso 15 al 16 nos va a decir que después de esto degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre de detrás del velo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Esta sangre, lo que era, para nosotros era un sif, un producto de limpieza, era eso. En ese tiempo, según las instrucciones de Cristo, esa sangre del becerro, del macho cabrío, operaba como un elemento de limpieza. ¿Y cómo la sangre puede limpiar algo? No le preguntemos a Fabián Llanola cómo se hacía, no va a quedar más blanco, pero en Cristo sabemos que esta palabra es verdad. Y que lo que ellos hacían y esta sangre limpiaba y purificaba este lugar que, pónganse a pensar un poquito, un año entero llenando de sangre una cortina, con todas las puertas cerradas. Imagínense el olor espantoso que había ahí adentro. Y yo creo que las moscas y todo ese olor era espantado por ese incienso, porque si no hubiera sido algo asqueroso. Pero una vez al año, toda esa inmundicia era limpiada por la sangre y por este sacrificio que se hacía el día 10 del séptimo mes del mes hebreo, que es aproximadamente septiembre-octubre, aprox. Él tenía que hacer con el pueblo esta limpieza. Y no solamente eso, vamos a ver que en el verso 23 y 24, vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario
Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo. Estas vestiduras blancas representan, dice Apocalipsis 19:8, las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8 dice, la palabra inspirada del Señor, Apocalipsis 19:8. Dígame si me están siguiendo, si va confuso o estoy apurado, dígame y volvemos a mencionar algo, no hay ningún problema. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, amén, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La Biblia explica la Biblia, la palabra de Dios explica la palabra de Dios. Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Por eso les digo, busquen en la Escritura la explicación misma de la Escritura. ¿Y por qué Cristo llevaba ese lienzo de oro? ¿Por qué Cristo no se desviste y se viste como hacía el sacerdote? ¿Por qué Cristo no ofrecía un sacrificio por sí mismo? Vamos a ver que en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28, Hebreos 7, verso 26 al 28, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sí mismos, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo era el cordero, Cristo era el sacrificio y Cristo era el sacerdote. Y era un cordero sin mancha y era un sacerdote sin mancha. Cristo no necesitaba. Cristo lleva, amén, ¿verdad? Amén. Amén, que tenemos un sacerdote del cual no tenemos que avergonzarnos. Tenemos un sacerdote limpio. Tenemos un ejemplo nuestro, un ser humano, un hijo del hombre en el cielo que nos está representando a nosotros. Y vamos a pasar ya a lo que es Apocalipsis capítulo 2 y verso 3. Hay una relación, vamos a ver en esta imagen, una relación que se establece entre Apocalipsis capítulo 1 y el Apocalipsis 2 y 3. Hay una relación. Y cada uno nos va a ir presentando a Jesús. Pero cada representación y cada presentación nos va a ir ampliando lo que él ya dijo en el 1. Que es en Efeso el que anda entre los candeleros, en Esmirna el que estuvo muerto pero vivió. Nos va a decir también en Pérgamo que es el que tiene la espada aguda de 2 filos. En Tiatira también dice que es el que tiene ojos llameantes, ¿no? De fuego y pies de bronce. En Sardis también nos va a decir que es el que tiene las 7 estrellas en su mano. En Filadelfia, el que tiene la llave en su mano, la llave del Hades. No la tiene Pedro. ¿Se acuerdan Mateo 16? Que dice que Pedro es el que tiene la llave del cielo y la tierra. El que tiene la llave, esa piedra, esa roca, es Cristo. Es el que tiene la llave en su mano. Y la Odisea dice que es el testigo fiel y verdadero. Y varias cosas más de las que seguramente vamos a leer. Pero a modo de resumen, luego de que Cristo se presenta y se revela, y presenta un mensaje importante, urgente para el tiempo de Dios, que sabe que las cosas van a suceder pronto, presenta 7 mensajes para 7 iglesias, que representan los 7 estados en los que se encuentra el pueblo de Dios. Las 7 iglesias del Apocalipsis, si ustedes quisieran orientarse en un mapa, yo me olvidé poner el otro que encontré también de Google, pero los invito a ustedes que lo hagan. Esta región es la región de lo que hoy sería como Turquía, al lado de Grecia, lo que es Asia todavía, pegado a Europa, ahí sería Constantinopla hoy en día. Habían 7 iglesias, que era el recorrido que hacía Juan como ministro de esas iglesias, llevando la palabra de Dios desde la isla de Patmos, como aparece en la imagen, el puntito, llevando un mensaje especial. Y ven que el orden que tienen los mensajes tienen que ver con el orden que él hacía el recorrido. Pero también tienen que ver con el orden en que el pueblo de Dios se reveló a lo largo de los años. Hubo un orden en que el pueblo de Dios
En un tiempo salió blanco como caballo. Hubo un tiempo más oscuro en la historia del pueblo de Dios, pasando por todo el periodo hasta la iglesia de la Odisea. Pero este mensaje también se puede ver de manera íntegra, como 7 condiciones en las que se encuentra hoy el pueblo de Dios que está escuchando este mensaje. Dios, desde el cielo, en este tiempo final, revela su mensaje y revela la condición del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver que Efeso es la iglesia de los que perdieron el primer amor. Esmirna es la iglesia de los que están sufriendo la persecución, de los que no tienen nada que reprocharse. Pero es una iglesia que está sufriendo 10 días de persecución. Pérgamo, la tercera iglesia que aparece en esta imagen, es la iglesia que tolera doctrinas cerradas y heréticas. Cada uno se puede encontrar en diversos momentos de la vida de estos. A todos nos da el mismo consejo. 4. Que la iglesia Tiatira es la iglesia que tolera no solamente doctrinas, sino una iglesia apóstata. Vos podés aceptar doctrinas de las nicolaitas, pero lo que te está diciendo en la iglesia Tiatira es que estás aceptando a Jezabel. Estás aceptando a esa mujer apóstata. La iglesia de Sardis, esos que tienen el nombre de que viven pero están muertos, representan a los que viven una religión formal, una religión de nombre. Soy cristiano, pero tu estilo de vida no demuestra que lo sos. Hay un mensaje, yo les quiero dar el resumen, después ustedes léanlo y ya en un momento lo vamos a ir desarrollando, pero mi idea ahora es presentar ese contexto del mensaje. La iglesia de Sardis es esa iglesia que vive la religión formal. La sexta iglesia, que es la de Filadelfia, tal vez sea el ejemplo, y es así, no porque yo lo piense y lo diga, es la iglesia de los que van a estar viviendo el tiempo final. Y es la iglesia en la que yo personalmente deseo estar y deseo también que cada uno de ustedes estén. Que son un mensaje para los que vienen en santidad y un mensaje de paciencia para los que vienen en santidad en el tiempo del fin. Y la iglesia de la Odisea, tal vez la más terrible de todas, en la que algunos se orgullecen de estar en esa iglesia por ser la final, pero es la peor de todas. Es para los que son tibios espirituales, para los que dicen que ya están salvos, cuando en realidad es solamente un engaño. Y una vez que termine de anunciar cada una de estas iglesias, pasamos así a la otra imagen y al otro capítulo que nos va a llevar a introducirnos en lo que, como dije la vez pasada, enciende la mecha de los eventos finales en Mateo 24, Apocalipsis 4 y 5, enciende la mecha de los eventos finales del Apocalipsis. El 1 nos presenta a Cristo. El 2 nos presenta un mensaje especial para el pueblo que va a estar escuchando este mensaje. Que se tiene que arrepentir, que tiene que encontrar en Cristo la respuesta de su vida. Eso es lo que nos da el libro de Apocalipsis. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nos muestra que Jesús es la única salida para nosotros. Y que los que triunfen a todo esto van a encontrar, sin lugar a dudas, la promesa que aparece al final. Porque dice, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Oigan, porque es el testigo fiel, es el que le está diciendo la verdad, no les está mintiendo. El que comienza hablando y diciendo yo soy el testigo fiel y verdadero, créeme porque lo que estoy diciendo es verdad, termina diciendo, oí lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, porque lo que el Espíritu de Cristo les está diciendo es verdad. Y comienza el capítulo 4, ya nos metemos en la película, yo sé que tal vez tengamos pocos minutos, pero les pido que me tengan paciencia aunque sea para poder finalizar este tema. Dice el capítulo 4, que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Presten, amados, presten atención a este punto. Después de ahí, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué cosas? Yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta revelación de Cristo entre las iglesias. Yo te voy a mostrar esta revelación que sucede después de que la iglesia aceptó el mensaje de arrepentimiento. Yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de lo que vos viniste escuchando años y años y años sobre profecías. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice que vio una puerta abierta.
Qué misterio, ¿verdad? El de la puerta abierta. ¿Qué representará? Levítico 16:2 nos decía, Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo, entre en el santuario detrás del velo. Había un velo, y este velo tenía una importancia vital. Este velo servía de puerta para el santuario. Y no en todo tiempo, el sumo sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, el principal, podía entrar por la última puerta que llevaba al lugar donde se encontraba la presencia de Dios, la Shekinah. No en todo tiempo. Y este santuario, dice Hebreos, y ahora vamos a ir a Hebreos, y nos vamos a quedar en ese libro por un rato, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, nos va a decir lo siguiente, verso 5. Pero bueno, vamos a leer todo porque están los anteriores también, el 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el primer punto que vamos a destacar de esto que leímos es que hay un santuario. Hay un ministro, que es el resumen de todo, pero hay un santuario que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde encontramos eso? Verso 5. Dice, los cuales sirven a los que son figuras y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? Todo lo que vemos en el libro, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo lo que está en el Antiguo Testamento, era un modelo, un ejemplo, una figura, una maqueta de lo que estaba en el cielo. A Moisés le dicen y le muestran esto en el cielo. A Moisés le muestran el santuario en el cielo, en el monte de Sión. Y si quisiéramos meternos en cómo estaba distribuido, Pablo nos va a decir, verso 1 al 5 del 9, Hebreos 9, 1 al 5, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y cultos y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así estaba colocado. Primero dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba ¿qué cosa? El candelabro, las lámparas, ¿verdad? La mesa y los panes de la proposición. Pregunta, ¿dónde se encontraba Cristo en Apocalipsis capítulo 1? ¿No se encontraba entre el candelabro, entre 7 candelabros? ¿Dónde se encontraba Jesús en Apocalipsis capítulo 1? ¿Por qué parte estaba pasando Jesús en Apocalipsis capítulo 1? Se encontraba pasando, sin lugar a dudas, ¿por dónde? Por la primera parte, el lugar santo. Verso 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, en la primera parte se encontraba el candelabro, y vemos que el candelabro, las estrellas, representan al pueblo de Dios, representan a la iglesia de Dios. Entonces, cuando él cruza eso, y cruza esta puerta, en Cristo, en la profecía, vamos a ver en el 9, también capítulo 9, versos 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, no Moisés, sino Cristo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, vuelvo a repetir de que es uno celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén, hermano. Esto es una promesa enorme. Cristo entró por medio de su sangre al lugar más santo de todos. Entró al lugar donde está la presencia de Dios. Y no entró como lo hacían antes,
miles de veces, sino una vez y para siempre. Él cruzó ese velo. Dice Hebreos 6, capítulo 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y a qué nos da acceso a nosotros con esto? Hebreos 10, verso 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. ¿Y por qué Jesús tenía que entrar ahí? Bueno, dice el Hebreos 9, 23, que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Si nosotros leímos en Levítico 16, que una vez al año toda esa mugre que se acumulaba en el santuario terrenal se limpiaba por la sangre del macho cabrío y del carnero, ¿cuánto más las cosas celestiales? ¿No lo vimos eso cuando hablamos del primogénito? Que Él vino a reconciliar no solamente la tierra, sino el cielo, ¿verdad? ¿No vino a hacer esa conexión? Ahora, ¿qué diferencia habrá entre lo que vemos en Levítico 16 y Hebreos? Ninguna, salvo que el sacrificio es mejor porque el lugar era mejor, era más perfecto. Y el sacrificio no es todas las veces, no es todos los domingos, como es la misa, no es todos los años, como eran los judíos, es una vez y para siempre, como es en Cristo Jesús. Y esto que ocurrió, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como en el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, cada año, esto como lo mencioné. Dice el 28, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ¿cuándo? Sin relación por el pecado, para salvar a los que le esperan. Pregunta, ¿dónde ubicamos esto en tiempo y espacio? Porque está todo muy lindo lo que leímos acá, pero ¿dónde ubicamos esto en tiempo y espacio? Hay una profecía que une todo esto, y es la profecía de lo que yo tengo acá atrás en mis espaldas, que no lo tengo nada más de figurita, sino que representa esto de lo que estoy hablando, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Daniel capítulo 8, verso 14, nos va a plantear que hay un tiempo en el que esto tenía que ocurrir, ¿verdad? Así como vemos una sucesión de imperios, hay un momento donde la limpieza del lugar santísimo se iba a dar. Dice Daniel 8:14, y les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hay un punto donde iban a culminar desde el 457 a.C., donde comenzaba, según la profecía de Daniel 9, la orden de reconstruir Jerusalén, pasando por estas 70 semanas, cubriendo los 2300 años. Hay una profecía que se encuentra en el libro de Daniel que cubría todo este espacio y nos indicaba en qué tiempo y en qué momento Cristo iba a pasar al lugar santísimo. Yo lo tengo acá graficado en esta imagen que nos muestra el gráfico de las 2300 tardes y mañanas. Tal vez un poquito más sencillo lo que aparece acá, pero no menos interesante de lo que aparece en este gráfico, donde nos va a mostrar cuáles son los eventos que tenían que ocurrir, desde la reconstrucción del rey Artajerjes, 408, la reconstrucción de este segundo templo, el bautismo de Cristo, en esta semana que plantea también Daniel capítulo 9, con el bautismo de Cristo, la crucifixión de nuestro Salvador, el Evangelio de los gentiles, y a partir de ese momento, los eventos que nos van a llevar al juicio investigador. Dice Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Daniel 7, 9 al 10, que estaba mirando, dice Daniel, estaba mirando el león, Babilonia, estaba mirando Medo-Persia, estaba mirando Grecia, estaba mirando
esta bestia indescriptible que tenía en un momento un cuerno que destruía tres poderes arrianos, 3 poderes que creían en Dios y en Jesús. Salió el poder de la bestia. Y posterior a este evento nos va a decir lo siguiente: estuve mirando todo esto hasta que fueron puestos tronos. No 1, 2 tronos. Y un par más vamos a leer también. Y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiendo. Un río de fuego procedía de él, delante de él millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó en este tiempo, ¿y qué dice? Y los libros fueron abiertos. Y verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y a ver si no le recuerda algo. ¿Y qué aparece? Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y acá aparece graficado en esta imagen, yo sé que ya no llega ni a la cámara ni casi a ustedes, pero aparece uno sentado como hijo de hombre sobre las nubes, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Vemos acá 2 personajes. Primero el anciano de días. Y el anciano de días se muestra como ¿quién? Como alguien también en apariencia blanco como la nieve, cabeza como lana limpia. Dice, su trono llama de fuego. Nos hace acordar a quién esto. Y acá está la confusión de decir, ¿y es Jesús o no es Jesús? Porque así aparece también en Apocalipsis capítulo 1. Y yo tengo acá en mi referencia Apocalipsis 1:14. Pero cuando uno ve esto y lo pone en la perspectiva de lo que estamos leyendo, dice que aparece uno como hijo de hombre. Y este hijo de hombre se acerca a un anciano de días. Entonces, ese anciano de días, ¿quién les parece que puede ser? El hijo del hombre, vamos a arrancar por el más fácil, el hijo del hombre que aparece en nube de los cielos, ¿quién es? ¿Quién es este hijo de hombre que aparece en la nube del cielo? Jesús. Entonces, ¿quién es este anciano de días? Es el Padre. Posterior a la aparición de este poder papal y su desarrollo, lo que nos está diciendo la Escritura es que llega un momento donde el juez se sienta, 1844, y los libros son abiertos. Y en ese tiempo aparece uno como hijo de hombre que se acerca. Pero esta venida del hijo del hombre en las nubes no significa la venida de Jesús. Y esto es algo que puede traer confusión. No implica la venida de Jesús en su segunda venida. Esta venida que está haciendo Jesús no es a la tierra. La venida que está teniendo Cristo, ese es el Padre. Qué interesante, ¿verdad? Muchos tenemos en nuestra mente, y aparecerá por segunda vez, y como dice también Apocalipsis capítulo 1, que aparecerá, todo ojo le verá, pero la venida esta no está refiriéndose a nosotros, sino al Padre. Hay una venida que tiene que hacer Jesús frente al Padre Celestial. Este evento, para ubicarnos en tiempo y espacio, es posterior a la llegada del papado. Se van poniendo en el escenario profético. Lo que nos está diciendo acá es que esta puerta abierta, este velo que se abrió para llegar al Santísimo, es posterior a 1844. Cuando leemos entonces Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y leemos ahí, puerta abierta, lo que tenemos que leer ahí es el segundo velo, el velo que el Señor abrió. Y cuando leemos la puerta abierta y cuando leemos el velo, lo que tenemos que leer y entender es que es un evento pasado 1844. La puerta ya está abierta. La puerta de la gracia hacia el trono celestial, Cristo ministrando por nosotros, ya está abierta. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, es ese tiempo. Entonces cuando Juan está en el Espíritu, en el tiempo en el que pasado 1844 Cristo se encuentra en ese lugar,
ministrando, le dice, yo te voy a mostrar a partir de ahora, porque tiene que ocurrir esto primero, las cosas que sucederán pronto. Hay eventos en los cielos que son importantes que nosotros entendamos en la concreción de los eventos finales. Y ahí me van siguiendo por qué elegí este tema, para empezar todo. Porque Apocalipsis empieza contándonos qué es lo que está sucediendo en los cielos. Porque es importante que el pueblo de Dios entienda qué es lo que está sucediendo en los cielos. ¿Dónde se encuentra Cristo? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde se encuentra Cristo? Miren la imagen, qué preciosa. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Cristo se encuentra a la puerta de nuestro corazón. Él está golpeando nuestros corazones. Él está golpeando, no solamente la iglesia de la Odisea, Él está golpeando a todos nuestros corazones, que vivimos en el tiempo final diciéndonos, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero entrar en tu corazón. Primera Juan 2:1 también nos va a decir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado, consolador, tenemos frente al Padre, a Jesucristo el justo. Abogado es la palabra que se utiliza también como parácletos, como consolador. ¿Qué nos dice Juan 14, verso 16 al 18? Juan 14, verso 16 al 18 nos va a decir, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Claro, la luz estuvo entre ellos y el mundo no lo reconoció. Porque no lo ve. No pueden verlo, no pueden percibirlo. Ni le conocen. Pero vosotros le conocéis. Los discípulos le conocían. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, vive con ustedes, habita con ustedes. Y estará ese que habita ahí, entre ellos, en ustedes. Y para sernos bien claros, nos dice el 18, no, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo quiero vivir en tu corazón, yo soy el consolador. Lo que las iglesias débiles, dice la mensajera del Señor, no pueden comprender, y por eso hay tanta debilidad en el pueblo de Dios, es que no pueden ver a Cristo como el consolador, el único que reprende a su pueblo y que lo lleva al verdadero arrepentimiento. Y dice Mateo 28:20, para consuelo nuestro. Y con esto vamos a finalizar. Yo sé que tal vez les dejo la parte más impresionante de lado, pero prefiero dejarle con este mensaje en particular. Mateo 28, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 arranca diciéndonos, ustedes están viviendo ese tiempo. La semana que viene vamos a comenzar hablando de ese tiempo que se tiene que desarrollar, que es Apocalipsis capítulo 5, y vamos a avanzar en la historia profética para entender cuáles son esos eventos que a partir de hoy, ya que los ubiqué en tiempo y espacio, en qué tiempo estamos viviendo hoy, según lo que dice Apocalipsis, cuáles son los eventos que faltan desarrollarse desde que Cristo está ministrando en el lugar santo en 1844 hasta el tiempo del fin. Hasta el día en que, como dice Daniel 12:1, se levantará Miguel para libertar a su pueblo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Les agradezco nuevamente la visita de cada uno de ustedes y los invito. La semana que viene no vamos a estar acá, así que yo este tema lo voy a dar nuevamente, lo voy a grabar y lo voy a dar nuevamente el sábado siguiente. Pero la semana que viene vamos a estar, y los invito, en una casa de unos hermanos que están fuera de la ciudad para pasar un sábado en la naturaleza, así que están sumamente invitados, hay colectivos que llegan,
y nos encontramos varios de los que estamos en este mismo deseo, para estudiar a la mañana y a la tarde también profecías. Y la semana siguiente vamos a seguir analizando este tema. Así que les agradezco y les extiendo la invitación. Si quieren ir, encantadísimos. Podemos coordinar para poder ir hasta allá. Y bueno, mil gracias por esta compañía hermosa y por haber acompañado y seguido el tema. Si hay alguna pregunta, algo, después si quieren las podemos contestar, pero antes me gustaría terminar con una oración, pidiéndole al Señor su presencia y su compañía en estas últimas horas del sábado y que el Señor nos acompañe en lo que resta de la semana. Les pido a los que puedan acompañarme también, de rodillas. Muchas gracias, Tera. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración. ¿Me acompañás? Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por esta palabra que nos diste. Te damos las gracias, Padre, por este mensaje que nos hace en tu palabra, de que sos real, de que vos moriste, pero resucitaste, estás vivo ahora intercediendo por nosotros, clamando en nuestro corazón por cada uno de nosotros para poder ser mejores hijos tuyos. Te ruego, Padre, que mores en nuestra vida a través de tu Hijo y nos prepares para este tiempo que nos avecina, Señor. Te ruego por esta semana que comienza, por el sábado que termina, agradeciéndotelo y rogando tu presencia a lo largo de esta semana, tu bendición en cada uno de los hermanos que está aquí presente y de los que nos están escuchando a través de internet. Pido todo esto, Padre, sin merecerlo, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén.